Amigos, estamos en el noticiero de la gente, gracias por acompañarnos. Hace un momento atrás presentamos algunas notas relacionadas con una denuncia que se planteó sobre lo que ha significado la transferencia de la planta hidroeléctrica de San Jacinto a Ende Huaracachi. Desde el punto de vista del asambleísta departamental Mauricio Laplaza, adolece de varias falencias, incluso él se ha animado a calificar este hecho como la estafa del siglo, y por supuesto eso ha generado también la reacción y el contestar a esas alusiones de parte de la propia gobernación. Lo hemos escuchado al secretario de Hidrocarburos, Freddy Castrillo, y también al asesor general de esta institución. Estamos con el asambleísta Laplaza en este momento. Asambleísta, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido a nuestro noticiero. Hemos escuchado las explicaciones que ha dado Freddy Castrillo sobre este hecho y también don José Luis Gandarillas como asesor general, manifestando que era imposible no firmar esta transferencia porque se estaba detrás de conseguir que finalmente CETAR se adecue a la normativa y solamente sea una distribuidora de energía eléctrica, y no como sucedía hasta ese momento, que jugaba un doble rol de generación de electricidad y también de distribución de electricidad. Bueno, lo primero que tenemos que dejar claro, Julio, es que la norma, la ley que establece cuáles son las condiciones de operación tanto para la generación como para la distribución es la ley de electricidad, la ley 1604. Esta ley, como tú puedes ver, tiene un artículo 15 en el que establece que tiene que haber un deslinde entre la actividad de distribución y la actividad de generación. Pero también tiene una excepción. El inciso D dice: excepcionalmente y de acuerdo al reglamento, las empresas de distribución, en este caso CETAR, podrán ser propietarias directas de instalaciones de generación que utilicen y aprovechen recursos naturales renovables. Es el caso de la hidroeléctrica. ¿Sí? Siempre que esta capacidad no exceda al 15% del total de su demanda máxima. O sea, en otras palabras, CETAR podía ser propietaria, como en ese caso era la gobernación, la propietaria tanto de CETAR como de la hidroeléctrica, siempre y cuando se genere hasta un 15% de la energía que necesitaba CETAR. En ese momento, San Jacinto generaba el 18%. Era cuestión de bajar hasta el 15% y resuelto el problema. Y no teníamos que entregar la hidroeléctrica. Entonces, hay un fundamento legal muy claro por el que CETAR, San Jacinto, en lugar de entregarle la hidroeléctrica a Huaracachi, podía haberla mantenido bajo su control. Ahora, para un poco contextualizar, más allá de que su denuncia ha sido pública, la ha brindado ante distintos medios de comunicación, no solamente Canal 15 o el periódico, sino ante otros medios más, ¿por qué usted califica de la manera que califica este proceso de transferencia? Bueno, lo primero, Julio, que hay que dejar muy claro es que esto se firma en agosto, el 21 de agosto del 2015, meses después de que Adrián Oliva es elegido y es posicionado como gobernador. El primer efecto que tiene este contrato es que San Jacinto recibe ingresos por el uso y la operación de la termoeléctrica, perdón, de la hidroeléctrica. Esos recursos, en promedio, en la etapa en la que CETAR manejó la hidroeléctrica, ¿sí?, en promedio se generaban o entraban a las arcas del proyecto San Jacinto 4.2 millones de bolivianos. Por año. Por año. Cuando pasa a Huaracachi, ya analizamos el año 2016 y el 2017, ese ingreso baja a 550.000 bolivianos. O sea, en otras palabras, Huaracachi paga por el uso de la hidroeléctrica 8 veces menos de lo que pagaba CETAR. Ahora, ¿qué costos tenía en cuanto a su operación la hidroeléctrica, asambleísta? Porque esos ingresos de 4.2 millones por año, imaginamos, no eran netos. En realidad, estos 4.2 millones eran ingresos netos que le entraban a San Jacinto
por el uso de la hidroeléctrica. Ahora, ya no había que deducirles nada. Ya no había que deducirles nada. Esto es por el manejo y la operación de la hidroeléctrica. Ahora, lo que sí, en el caso concreto de Huaracachi, ellos han dejado, o sea, con el contrato, la gobernación ha dejado de recibir recursos. No es que necesariamente le ha entregado esa plata a Huaracachi, pero ha dejado de recibir estos recursos que, sumados en los 30 años de vigencia del contrato, porque es un contrato de 30 años, suma un total de 15.7 millones de dólares. O sea, San Jacinto ha dejado de recibir o dejaría de recibir hasta la finalización del contrato 15.7 millones de dólares. San Jacinto y por ende la gobernación. Obviamente, así es. Entonces, ese es el primer elemento, el primer efecto del contrato. Segundo efecto del contrato, ¿no?, es de que los regantes utilizan solamente en promedio el 5.8% del agua para riego y el 94.2% lo utiliza Huaracachi para la generación de energía. ¿Ya? Esos 94% generan en promedio 625.000 más o menos bolivianos el último año, mientras que lo que pagan por el riego es mayor en un 21% a lo que genera ENDE, a lo que paga ENDE. O sea, en otras palabras, los regantes, por usar el 5.8% del agua, pagan más que Huaracachi, que utiliza el 94% del agua. Una tercera constatación que hemos podido hacer, que el negocio en realidad es que Huaracachi le genera energía barata con la hidroeléctrica, paga por esa energía a el proyecto, a la gobernación, paga en precio un total de $5.50, $5.50 por megawatt hora, pero esa energía la vende al sistema interconectado y la vende en $65.72 el megawatt hora. O sea, el negocio de Huaracachi es pagar. O sea, la vende $60 más caro, dice usted. $60.22 megawatt hora más cara de lo que le paga ella a San Jacinto. Ese es un negocio espectacular. Pero además es un negocio en el que Huaracachi no ha puesto un peso. Huaracachi no ha invertido nada. Se le ha entregado la hidroeléctrica, si tú quieres, nada más para que la opere. No hay que estar pagando una inversión y que por eso, no. Aquí. Entonces, por este negocio, Huaracachi gana un ingreso, o le genera un ingreso bruto de más de $1 millón año en promedio. Al Estado. A Huaracachi. A Huaracachi, así mismo. A Huaracachi, exacto. Al Estado apenas le llegan $89.000. O sea, en este caso a San Jacinto y al gobierno departamental. Le llega $89.897, mientras que Huaracachi recibe un ingreso bruto de $1.200.000. Si vos haces el análisis promedio año y lo proyectas a los 30 años del contrato, resulta que esto le genera un ingreso bruto a Huaracachi de $33 millones. O sea, la gobernación le ha cedido un negocio a un tercero, a una empresa que además es público-privada, ¿sí?, un negocio del valor de $1 millón año de ingreso bruto. Ahora, coincidamos algo. Todos esos números que usted ha brindado, que supuestamente está generando Huaracachi con el proyecto San Jacinto, con la hidroeléctrica de San Jacinto, para ser más específicos, no son ingresos
que ya se generaban cuando San Jacinto estaba en manos de la gobernación, o la hidroeléctrica estaba en manos de la gobernación, ¿no es cierto? No son ingresos que se generaban cuando esta hidroeléctrica la tenía la gobernación. Así es. Pero ¿qué pasaba, Julio? Que lo que hacía CETAR era vender esa energía, o sea, en realidad utilizar esa energía al precio de $5 o poco más. O sea, que lo que realmente pagaba el usuario por la energía hidroeléctrica era eso. Ahora estamos pagando por la energía hidroeléctrica $65.72. Y nosotros pagábamos 5.5 más o menos si es que CETAR el megavatio así antes, es, antes. Es lo que se dice, entonces, antes de la transferencia. ¿Cuál es aquí el...? Ahora, ¿quién estafó? Porque usted habla de estafa. ¿Nos estafó Huaracachi? Claro, o sea, aquí ha habido una estafa en la que lo que se ha hecho es mostrar una realidad económica que a todas luces es altamente favorable para Huaracachi, pero que se ha mostrado como si no lo fuera. O sea, un contrato por 30 años, donde la participación de la gobernación es solo del 8% en los ingresos y de Huaracachi el 92%, considero yo que ha sido un acto de mala fe. Aquí ha habido mala fe. ¿Por qué? Porque se ha afectado el interés del Estado. En este caso, el gobierno nacional, a través de esta empresa, ha afectado el interés del departamento, la economía del departamento. Porque si tú te fijas, entre los recursos que se van a dejar de recibir por San Jacinto, por un lado, que estamos hablando de un total de 15.7 millones, y el negocio que le significa a Huaracachi revender la energía hidroeléctrica al sistema interconectado, que estamos hablando ahí de por lo menos 33 millones de dólares, esto es un negocio pero espectacular. Ahora, asambleísta, usted dice de que de acuerdo a la ley de electricidad, Tarija podía haber retenido San Jacinto, la hidroeléctrica, porque se le permitía tener un 15% sí en generación. Así es. ¿Era posible que Tarija tenga o dependa un 15% de su autogeneración y el otro 85% del sistema interconectado nacional? Exactamente. ¿Se podía hacer eso? Se podía hacer eso, porque incluso este 15% no entra al flujo del sistema interconectado, entra directamente a la empresa distribuidora. Entonces podíamos haber tranquilamente nosotros, si tú quieres, haber ganado esa plata en favor de CETAR. Porque ¿qué pasa, Julio? Este precio de $65.72 el megawatt hora es el precio que paga el usuario en la tarifa. O sea, el cuadro es complicado. Yo veo que la gente puede no entender porque hay muchos números de por medio, la gente en general me refiero, porque hay muchos números de por medio, pero resulta sí llamativo mínimamente que en una empresa como CETAR, y no vamos a hablar solamente de la gestión actual, sino en una empresa como CETAR que siempre ha estado en boca de la gente, no solamente por la calidad de sus servicios, sino por sus números rojos, deje de lado un negocio que le reporta 4,2 millones bolivianos de ingresos netos, librándose ya de otros costos, ¿no es cierto?, de ingresos netos, para prácticamente no recibir nada cuando siempre CETAR ha estado con problemas financieros más que preocupantes. Así es, o sea, en otras palabras, hoy CETAR, el 100% de la energía la compra del sistema interconectado nacional. El 100%. Bueno, porque habíamos entendido los tarijeños y todos de que teníamos obligación de interconectarnos al sistema nacional, ¿no es cierto? Porque ya era una obligación, incluso se han hecho inversiones muy grandes para eso. Y ha sido un chantaje permanente del gobierno interconectarnos. El gobierno ha hecho tú sabes, un emplazamiento entre Punutuma y Tarija, con crédito a la CAF, después nos han hecho pagar a nosotros el anillo energético para interconectarnos, y bueno, al final ahora nos están vendiendo una energía. ¿Sabes cuánto cobraba Seco por la energía, Julio? $35 el megavatio hora. El megavatio hora. Seco, una empresa privada. Ahora, ENDE nos vende en $65.72 el megavatio hora.
Y lo que nosotros habíamos entendido en general también es de que interconectándonos íbamos a pagar por energía más barata, no por la energía cara que le comprábamos a seco, ¿no es Así cierto? debería ser, ¿no es cierto? Así debería ser. Pero lo que ahorita nos da el SIN es mayor garantía de flujo de energía. O sea, hay garantía de que hay suficiente energía, que nunca va a dejar de haber suficiente energía. ¿Cómo se podía haber evitado firmar la transferencia, firmar el contrato, asambleísta? Solamente aplicando la ley en su artículo 15, inciso D, diciendo, señores, un ratito, yo tengo aquí 15% que genero con una hidroeléctrica. Y ese 15% no lo voy a comprar al sistema interconectado, se lo voy a pagar aquí a San Jacinto. Listo. Entonces, hubiéramos tenido, probablemente no en 5, en 7, 8 dólares el megawatt, pero esa energía podía haber abaratado la tarifa. Entonces, tú tenías un 15% generado por la hidroeléctrica y un 85% por el sistema interconectado, y ahí puedes por lo menos paliar en algo este altísimo costo de energía que te da ENDE. O sea, aquí, Julio, lo grave de esto, quizás para explicarlo de manera más sencilla, hay un patrimonio, el patrimonio del departamento de Tarija, que es la hidroeléctrica de San Jacinto. Ese patrimonio ha sido cedido de manera oficiosa. Cedido, no vendido. No, cedido por 30 años, para que lo utilice un tercero, para que gane plata con eso, y para que además nosotros recibamos menos ingresos del que recibíamos por el uso de esa hidroeléctrica. O sea, ¿dónde está el negocio? Aquí hay un daño económico al interés del Estado. Aquí lo que se ha hecho es colocar un contrato en condiciones absolutamente desventajosas para el departamento de Tarija y para CETAR. Y lo que es más grave, absolutamente desventajosas para el usuario final de la energía, porque es finalmente el que recibe el efecto de esta alto costo que tiene la energía que nos vende ENDE. El presidente de la Asamblea, más allá de las explicaciones que ha brindado el secretario de Hidrocarburos, el asesor general de la Gobernación, etcétera, don Guillermo Vega, presidente del ente legislativo, decía de que este contrato no es beneficioso para Tarija y se está analizando la posibilidad de revertirlo. ¿Es así? Bueno, yo, Julio, lo que he hecho es plantear que este tema sea tocado en la Asamblea. De hecho, estoy pidiendo que puedan asistir al Pleno en una petición de informe oral los 3 secretarios, el de Justicia, el de Finanzas y el de Hidrocarburos y Energía, para que nos expliquen. Y eventualmente yo creo que la Gobernación tendrá que analizar realmente la conveniencia de continuar o no con este contrato. Te aclaro que el contrato no tiene cláusula de resolución, curiosamente. Entonces, no sé cómo habrá que hacer para renegociar los términos de este contrato. Pero lo que he visto en la actitud de la Gobernación más bien ha sido la de ponerse a la defensiva y decir, no, bueno, no quedaba otra, teníamos que firmar y punto. Ahora, lo que sí nos ha llamado un poco la atención son las declaraciones de Freddy Castrillo, secretario de Hidrocarburos, porque como que ha dado a entender que este era una especie de contrato de adhesión, ¿no? Lo ha comparado con los contratos que uno acepta tácitamente cuando, por ejemplo, compra un boleto de avión, ¿no? Es un contrato de adhesión porque uno no tiene la posibilidad de decir, bueno, no me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto, porque simplemente no lo va a comprar o no vuela. Entonces, puede tratarse de una especie de contrato de adhesión. El impuesto, no sabemos si por el gobierno, por Guaracachi, por ENDE, que ha obligado, como se explica en la Gobernación, a firmarlo. No hay tal. No hay un contrato de adhesión. Lo que hay es una presión que ejerció la AE para que se firme este contrato. Eso sí ha habido una presión del gobierno nacional. Pero en ningún caso son contratos de adhesión. Mucho más cuando tú eres el propietario del patrimonio que se va a poner en administración. ¿Se podría poner en tela de juicio la validez del contrato, considerando que puede haber habido una presión y esto pueda haberse constituido una especie de vicio del consentimiento? Yo creo que sí, porque ha habido, además la presión se expresa en los antecedentes del propio contrato. En la cláusula segunda, en los antecedentes, se dice ahí que si la gobernación no le entrega la central hidroeléctrica a ENDE, ¿no? Se la va a intervenir por parte de la AE, ¿no?
La hidroeléctrica. La hidroeléctrica, o sea, es una amenaza velada en el propio texto del contrato. O sea, entonces, tienes que firmar porque si no te intervengo, algo así. Más o menos así, pero a ver, lo que digo es, está bien, eso generalmente ocurre cuando viene alguien y te amenaza, como viene la gente del gobierno muchas veces. El tema está dónde estamos nosotros y dónde está el temple de nuestras autoridades. Que te dicen, un ratito, señor, a mí no me va a venir a obligar a esto. No, que le voy a cortar la luz, córteme la luz, vamos a ver si pueden cortar la luz. ¿Ah? O sea, porque también tiene que ver con capacidad de negociación, también tiene que ver con... Porque, ¿qué pasa, Julio? En esa época, ¿sabes qué es lo curioso? Yo he estado tratando de buscar una justificación legal, técnica, financiera, no hay. Y he comenzado a interpretar por qué se podría haber firmado este contrato. Y sabes que el contexto político en ese momento era de un gran romance entre Adrián Oliva y Evo Morales. Entre julio del 2015 y enero del 2016 hay un romance muy fuerte. Y una de las pruebas de amor creo que ha sido esta. Porque el mismo día que se firma este contrato, Adrián Oliva firma un acta aceptando el fondo de exploración para los hidrocarburos que le quita el 12% del IDH. El mismo día firma el acta. Bueno, usted está yendo ya más allá de la estafa, que es una figura que ha puesto sobre el tapete. Usted está hablando ya de móviles políticos incluso. Así es. O sea, yo quiero tratar de explicar qué es lo que ha movido a firmar un contrato tan leonino para los intereses del departamento. Y solo veo eso, o sea, veo una señal de amor que le querían dar a Evo Morales. Y a los días... Pero, ¿cómo se entiende eso, asambleísta, si hoy Adrián Oliva, el gobernador Oliva, es uno de los más claros opositores a Evo Morales? Julio, es ahora, pero cuando comienza la gestión de Adrián Oliva, se produce un romance muy fuerte entre Adrián Oliva y Evo Morales. Ese romance, tenemos ahí las fotos, incluso en la propia presentación, de la cantidad de oportunidades en las que han estado juntos, conviviendo, compartiendo, etcétera, pero sobre todo se da cuando Evo Morales, creo yo, lo que hace es obligar, no sé si de buena o mala fe, pero obligar a que se firme esta acta para ceder el 12% del IDH, por ejemplo, ¿no? A los días, Adrián Oliva sale a una declaración pública a decir que está bien que entren las petroleras a Tariquía. Y ese romance se termina en enero, ¿por qué? Porque en febrero es el referéndum. Y la relación de Oliva se rompe el momento en que Oliva tiene que optar o por su pueblo, que gritaba no, o por Evo Morales. Y ahí no le queda otra que optar por el no. Y ahí se acabó el romance entre Evo Morales y Adrián Oliva. Yo no quisiera creer que es por eso, ¿no? Pero es la única explicación más o menos lógica. Pero lo sugiere. Lo sugiero, sí, porque no veo otra explicación. O sea, no veo otra explicación lógica, la verdad. No hay una explicación legal, no hay una explicación técnica. Financieramente es un negocio perder, o sea, donde la gobernación lo que ha hecho es perder plata. Mauricio, en un momento tan difícil económico, ¿no? Se inicia la acción que se inicia a partir de ahora, en base o con base en esta denuncia y otros elementos. Se plantea revertir el contrato, se plantea ponerse a hablar nuevamente con ENDE o con la mediación del gobierno nacional, cualquier figura que se pueda dar. ¿Qué pasa con el hecho en sí? ¿Qué sucede con el hecho en sí? Usted sugiere daño económico, perjuicio económico a alguna figura legal por haber finalmente suscrito un contrato de esta naturaleza. Al menos hay tres figuras legales, Julio, en materia penal, ¿no? Primero, hay un contrato lesivo al interés del Estado, es a todas vistas lesivo al interés del gobierno departamental. Hay una conducta antieconómica. Pero puede ser medio contradictorio, ¿no? este punto, porque usted lo ve como que es un contrato contrario a los intereses del departamento, pero sí hay parte del Estado que está ganando muy bien, ¿no es cierto? Sí, que es ENDE. No, obvio, pero... que es el Estado. ENDE es una empresa mixta, ENDE Guaracachi. Sí. Es mixta público-privada.
Pero hay capitales públicos. Obviamente. Sí. Pero el Estado está dividido en distintas personas jurídicas, si tú quieres. En este caso, gobierno nacional y gobierno departamental, que tienen su propia persona jurídica. Entonces, lo que ha habido es un nivel de gobierno que le está succionando recursos a otro nivel de gobierno. Entonces, la responsabilidad de Adrián Oliva es defender el interés del gobierno departamental de Tarija. Esa es su responsabilidad como funcionario público. Pero él representa al departamento. Él representa al departamento. Sí. Entonces, ese es un contrato lesivo al interés del gobierno departamental de Tarija. Ahora, la figura jurídica se llama contrario a los intereses del Estado, pero aclarando que se refiere al gobierno, aclaro que se refiere al gobierno departamental. Hay conducta antieconómica, la estamos probando, de millonaria, y hay incumplimiento de deberes, porque el deber más importante de un funcionario público es defender el patrimonio a su cargo, es defender el interés de la entidad que tiene bajo su control y bajo su dirección, y en este caso no lo ha hecho. Muy bien. Le agradezco mucho, asambleísta La Plaza, por habernos visitado. Estaremos seguramente haciendo seguimiento a este tema. Por supuesto que vamos a plantearle a los señores de la gobernación poder estar acá con nosotros, aclarando si es que corresponde, explicando si es que también qué es lo que ha pasado con la firma de este contrato y este proceso de transferencia de la hidroeléctrica de San Jacinto a Ende Huaracachi. Las denuncias son concretas, muy claras, planteadas por el asambleísta Mauricio de la Plaza, y hemos escuchado algunos criterios vertidos desde la gobernación a través del secretario de Hidrocarburos y de su asesor general. Muy amable. Enseguida, amigos, regresamos con más.